Buenas noches, ya se oye. Buenas noches a todos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24 de Levítico. En este capítulo se registra la aplicación de la pena de muerte a un hombre que quebrantó el tercer mandamiento, el tercero de los 10 mandamientos. Y antes de abordar el tema de la lapidación, Dios hace un recordatorio a los israelitas por medio de Moisés con respecto al aceite para las lámparas y a los panes de la proposición. Veamos en Levítico 24, versículo 1 al 4. Dice: el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina del pacto, para que ardan delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Bueno, esto lo vimos en Éxodo 27, ya hace un buen, ¿verdad? Y no voy a entrar a eso porque ya lo vimos. Nada más recordar algunas cosas. Tenía que ser aceite puro de oliva porque era prácticamente una luz libre de humo, ¿verdad? Al consumirse ese aceite no generaba humo. Como estaba el candelabro en el lugar santo, ¿verdad?, dentro del tabernáculo, era importante que no generara humo. Los israelitas tenían que llevar ese aceite, ¿verdad? Tenían que estar proveyéndolo constantemente para que, dice, estén siempre prendidas las lámparas. Pero en el versículo 3, cuando dice: Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina del pacto, o sea, no en el lugar santísimo, sino del otro lado, ¿verdad?, en el lugar santo, dice, para que ardan delante del Señor toda la noche. A mí me generaba mucha confusión, porque el versículo anterior y el versículo siguiente dice que siempre deben estar encendidas, pero el versículo 3 dice que las debe de preparar para que ardan toda la noche. Y se me hacía raro, ¿por qué el énfasis de que arda toda la noche si ya aclararon que deben estar siempre encendidas? Bueno, si leemos Éxodo 27, versículo 20 al 21, dice: ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deben mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está ante el arca del pacto. Esta ley deberá cumplirse entre los israelitas siempre por todas las generaciones. Entonces, fíjate cómo dice Éxodo 27. Aarón y sus hijos deben mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor, ¿verdad? Y estamos leyendo en Levítico que dice: Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión para que ardan delante del Señor toda la noche. Entonces, esto es una instrucción práctica. Nadie se iba a quedar toda la noche vigilando que esas lámparas no se apagaran, ¿verdad? Entonces, podían estarlas viendo durante el día, en la noche todos duermen. Así que, ¿cómo te aseguras que no se apaguen? Bueno, tenían que limpiarlas, quitar todo el sobrante de las mechas, lo que se necesitara, tenían que limpiarlo para que no hubiese estorbo, para que la lámpara permanezca encendida. Así que no hay confusión, ¿verdad? El énfasis cuando dice para que ardan delante del Señor toda la noche, es para asegurarse, dado que nadie las va a estar vigilando, asegurarse de que no se apaguen. Luego, Levítico 24, 5 al 9, sobre los panes de la proposición. Dice: toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Y también esto ya lo estudiamos, lo vimos en Éxodo 25. Específicamente el versículo 30, vamos a leerlo. Dice: sobre la mesa pondrás el pan de la presencia para que esté ante mí siempre. Ahora, en Éxodo eso fue todo lo que nos dijo acerca de estos panes, ¿verdad? Ahora nos instruye más, ¿verdad? 2 hileras de 6 con incienso en cada hilera. Se tiene que renovar el pan
cada semana, ¿verdad? Cada Shabbat se cambiaba el pan. Fíjate lo que dice el comentario de Elicots, según las tradiciones que se recuperaron. Dice, 4 sacerdotes entraban en el lugar santo. 2 de ellos llevaban en sus manos los 2 montones de las tortas y 2 llevaban en sus manos las 2 copas de incienso, habiendo entrado 4 sacerdotes antes que ellos, 2 para quitar los 2 montones viejos de pan y 2 para sacar las 2 copas de incienso. Los que trajeron el pan nuevo se paraban en el lado norte con el rostro hacia el sur, y los que quitaban el pan viejo se paraban en el lado sur con el rostro hacia el norte. Tan pronto como una parte levantaba el pan viejo, los otros bajaban el pan nuevo, de modo que sus manos estaban exactamente una frente a la otra, porque está escrito, delante de mi presencia continuamente. Es decir, las autoridades durante el segundo templo tomaron la expresión continuamente para indicar que las tortas no debían faltar ni un momento. Entonces ellos entendieron, si tiene que estar continuamente, siempre tiene que haber pan ahí. Entonces, para cambiarlas había 2 equipos, ¿verdad? Y se aseguraban que el cambio fuese inmediato, de manera que nunca faltara el pan en la mesa. Así es como aplicaban este mandamiento. Luego dice, el pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál pan se comían ellos? Porque eran 2 equipos, ¿verdad? Uno toma el pan viejo y deja el pan nuevo. Y si cada sábado, cada Shabbat lo cambian, ¿cuál es el pan que ellos comían? El viejo, ¿verdad? ¿Cómo sabe el pan viejo de una semana? Que ha estado así al aire libre, ¿verdad? El pan fresquecito, eso se lo pone el Señor, ¿verdad? Y dice Dios, cuando lo cambien, ese pan se lo come Aarón y sus hijos. Y especifica, dice, es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. O sea, se sentaban a comer el pan viejo y no podían menospreciarlo porque está viejo, ¿verdad? Porque es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan al Señor. Pero ¿por qué Dios quiere que se coman el pan viejo? ¿Qué representa eso? ¿Por qué se lo tenían que comer? Bueno, lo que dice ahí es que representa a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y los sacerdotes son los representantes del pueblo. Y esos panes que se están comiendo eran panes ofrecidos a Dios, que después Dios les da a ellos. De manera que al comer ellos el pan que correspondía a Dios, y ellos representan a todos los israelitas y cada pan representa una tribu, dicen los comentaristas, está manifestando la provisión de Dios para todas las tribus. Y es algo que Dios les concede, aunque está viejo, es sumamente sagrado porque lo reciben de parte de Dios. Por eso es interesante porque están en el desierto, ¿verdad? Están comiendo maná. La vida que llevan en el desierto no es del todo placentera. Tienen que estarse moviendo de un lado a otro. La nube se movía, ellos se movían. Junta todas las chivas, que había chivas literales, ¿verdad? Tenían que estarse moviendo, no se podían acomodar. La provisión que estaban recibiendo, como que no era así como un manjar del cual te deleitas, porque vamos a ver que más adelante los israelitas se empiezan a quejar seriamente sobre el maná, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo comunica Dios el pan. El que sale, el que ya estuvo delante de Dios, es decir, lo mejor es para Dios y luego tú. Pero eso que queda para ti es sumamente sagrado porque es de Dios para ti. De manera que está comunicándoles que la provisión de Dios es sagrada independientemente si no es como tú la esperas, ¿verdad? Y creo que eso nos debe dar una lección muy buena a todos, ¿no? Todos nos gusta que Dios nos provea lo que queremos y como queremos y cuando queremos. Y no siempre es así, pero provee. Cuando Jesús enseñó que solo los impíos se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir y dónde vivirán. Dice, pero ustedes son hijos de Dios. Y eso a algunos los lleva a pensar que Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. Y ya cuando empiezas a avanzar en la vida cristiana te das cuenta que no es así, ¿verdad?
Hay personas que no son cristianas que reciben mejor comida, tienen mejor vestido y viven en un lugar mejor. Y la Biblia advierte de que no los envidies, porque van camino a la destrucción. Y lo que Dios te provee a ti es sagrado, lo da para ti, aunque no es como tú esperas. Entonces creo que podemos ver con claridad que lo que recibimos de parte de Dios lo tomamos porque viene de Dios y no según tu expectativa, ¿verdad? Porque si tomaran ellos el pan que está recién puesto y se lo comen, ¿cómo se mantendría el pan cada semana, verdad? O sea, no podría permanecer ahí toda la semana. Entonces, todo este simbolismo nos debe llevar a reflexionar sobre cómo Dios provee, y es sagrado lo que provee, aunque nosotros consideremos que quizás deberíamos estar comiendo diferente, ¿verdad? Dios no ha prometido tenernos contentos y felices, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces debemos tener una perspectiva bíblica con la provisión que tenemos. También la Biblia advierte que para todo hay un día, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Habrá tiempo para estar en abundancia, habrá tiempo para estar en escasez. Fue lo que dijo Pablo. Sé de todo, en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego algunos descontextualizan ese pasaje y quieren hacer lo que se les pega en gana, respaldados por un pasaje sacado de contexto. No, tengas escasez o tengas abundancia, tú lo puedes en Cristo, ¿verdad? Puedes soportarlo. Pero bueno, después de esos dos recordatorios, llegamos al caso del blasfemo. Levítico 24, versículo 10. Dice, entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento. Cuando dice o especifica que es hijo de madre israelita y de padre egipcio, esto nos debe llevar a identificar que pertenece a un grupo particular de entre los israelitas. Por ejemplo, vamos a Éxodo 12, versículos 37 y 38. Dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños eran 600,000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda Laya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. ¿Qué es esto de gente de toda Laya? La palabra en hebreo ahí es mixtura, mezcla. ¿A qué se refiere? A que no todos los que salieron eran israelitas. ¿Qué determinaba que un israelita fuera israelita? Hijo de padre y madre israelita. Cuando aquí se nos especifica es de madre israelita y de padre egipcio, nos dice, este no es del pueblo de Dios, es de los que se pegaron, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios salió. Ahora, en ningún momento, aunque se menciona que es padre egipcio, vamos a ver más adelante que no aparece para nada el padre egipcio, ¿verdad? Lo que hace pensar a algunos que el padre egipcio se quedó en Egipto y solo salió la madre de quien nos da el nombre más adelante. Ahora, cuando dice de padre egipcio, fíjate lo que dice el comentario Púlpit. El hombre no podía, por tanto, ser miembro de la congregación, ya que, según la ley promulgada posteriormente, en Deuteronomio 23, 8, vamos a leer Deuteronomio 23, versículos 7 al 8, dice, no aborrecerás al edomita, pues es tu hermano, tampoco aborrecerás al egipcio, porque viviste en su país como extranjero. La tercera generación de sus descendientes sí podrá estar en la asamblea del Señor. O sea, de los que salieron, si eras edomita o mezcla con egipcio o eres completamente egipcio, la tercera generación, o sea, los que salieron, sus hijos, los nietos sí podían pertenecer a la asamblea de Dios, esos, los padres y los hijos no. Así que este hombre que es mixto, que está haciendo un pleito con un israelita, tenemos aquí la señal del primer problema. Dice, regresamos a Levítico 24:10, entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre egipcio, y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un pleito en el campamento. Los mixtos, o la gente de toda Laya, como dice, no podían estar en el campamento con los israelitas.
estaban organizados por tribu, de manera que ellos vivían afuera. Entonces tienes aquí un problema, no nada más el pleito, sino que está en el campamento. No debería estar en el campamento, así que está sucediendo algo. Ahora, la Biblia no lo dice, pero si tú buscas distintos comentarios, encontré al menos 2 supuestas tradiciones de quién era este hombre. Una de las tradiciones que encontré decía que este hombre era hijo del egipcio al que mató Moisés. ¿Se acuerdan? Que Moisés vio que estaban maltratando a un israelita y Moisés se llena de ira, mata al egipcio y huye. Bueno, una de las tradiciones dice, este muchacho o este hombre que está haciendo el pleito era hijo del hombre al que mató Moisés. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? No tengo idea. Otra tradición mencionada en los comentarios es que, puesto que se especifica, ahorita vamos a leer más adelante, el nombre de la mamá, dice que le identifican con la tribu de Dan. Y si este hombre estaba en el campamento, según esa tradición, es porque había ido a reclamar su lugar en el campamento, puesto que su madre era de la tribu de Dan. Y este otro hombre israelita entró en conflicto con él al no permitirle estar en el campamento. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Tampoco tengo idea, ¿verdad? Pero, dado que la Biblia no nos dice cuál es el problema, pues no podemos asegurar ninguna de las dos, ¿verdad? Entraron en conflicto por la razón que sea, ¿verdad? Por la razón que sea. Levítico 24, 11 y 12. Dice, pero el hijo de la mujer israelita, o sea, el del padre egipcio, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Debri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. Entonces, hace un pleito, está en un lugar que no le corresponde y maldice al israelita. Cuando dice lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor, aquí se especifica, quebrantó el tercer mandamiento. Éxodo 27, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Aquí la palabra falso no está bien traducida. Reina Valera 60, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. O sea, de una manera incorrecta, de una manera inapropiada, atribuyéndole algo que Dios no hace, o que Dios no dijo, o que Dios no hizo. Pero dice el comentario Benson, no maldijo solamente al israelita, sino también maldijo a Dios, según se indica en el versículo 15 y 16. Dice, si tú lees esta parte, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor, no se especifica contra quién iba la maldición, ¿verdad? Contra el israelita, pensaría yo, porque se estaba peleando con él. Pero si leemos más adelante, por lo que Dios dice, parece indicar que maldijo al israelita y maldijo también a Dios. Levítico 24, versículo 13 al 16. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas, todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá las consecuencias de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará, sea extranjero o nativo. Si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Entonces, si te fijas, Dios menciona 2 pecados, ¿verdad? 2 faltas. Blasfemar contra su Dios y pronunciar el nombre de Dios al maldecir a su hermano. Blasfemar contra Dios es lo que lleva al comentario Benson decir, también maldijo a Dios. Pero ¿qué significa esto de maldecir a Dios? La palabra hebrea o blasfemar, también se traduce así, es abatir, despreciar, maldecir, decir fácil, ser ligero. O sea, o está quejándose contra Dios, está menospreciando a Dios, o está hablando a la ligera de Dios, lo que implica usar su nombre en vano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre?
Bueno, está en un lugar que no le corresponde, hace pleito, blasfema contra Dios y pronuncia el nombre de Dios al maldecir a su hermano. ¿Por cuál de los tres es condenado? Por pronunciar el nombre de Dios al maldecir a su hermano, ¿verdad? Cosa que es absurda, puesto que los israelitas están en un pacto por obras, ¿verdad? Para que reciban maldición, él tiene que desobedecer la ley. Si este hombre simplemente lo maldice y usa el nombre de Dios para maldecirlo, está usando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? De una manera incorrecta. Por eso se le aplica la pena de muerte, pero no porque blasfemó contra el Señor, ¿verdad? De hecho, Jesús dijo que el que blasfeme contra el Hijo del Hombre se le perdona, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. Y aquí por lo que vemos, blasfemar contra Dios no ameritaba la pena de muerte. Usar el nombre de Dios en vano, sí. Entonces, este hombre se metió en serios problemas, ¿verdad? Y dicen, bueno, decía el versículo 12, Levítico 24:12, y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él. De alguna manera Moisés consultó a Dios, aunque no se nos especifica cómo ni cuándo. Luego, dice el versículo 17, Lucas 24:17 al 22. El que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Sufrirán en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate a un animal reparará el daño, pero el que mate a un hombre será condenado a muerte. Una sola ley regirá tanto para el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Y esto es lo que conocemos como la ley del talión, ¿verdad? Ahora, me ha tocado ver que se genera mucha controversia cuando te hacen la pregunta, ¿tú crees que la pena de muerte es válida? ¿Qué opinas tú? A mí me han preguntado, a ver, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué opinas de la pena de muerte? Y creo yo que ya tiene una expectativa de lo que voy a decir, ¿verdad? Lo que yo he visto es que todos esperan que diga, no, eso está mal. Como que esa es la mejor respuesta que puedes decir para evitar una discusión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice Dios aquí? Al que usó el nombre de Dios en vano, mátenlo. Al que quite la vida a otro ser humano, sea condenado a muerte. Es Dios quien instala o implementa la pena de muerte. Ahora te pregunto, ¿te parece válido, correcto, que a un asesino le quiten la vida porque quitó otra vida? ¿Qué contestarías? Levante la mano el que dice, no, porque ya estamos en el pacto de gracia. 2 personas. Los demás, ¿qué dicen? Levante la mano el que dice, sí, que le quiten la vida. ¿Ok? La mayoría dice, mátenlo. No sé si has entrado en esa conversación con alguien que no tenga una cosmovisión cristiana. ¿Cuáles son los argumentos para decir que está mal? Porque el que diga, sí, que lo maten, luego se le quedan viendo como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No que eres cristiano? ¿No que Dios es amor? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y espérame. A ver, analicemos esto con cuidado. Porque algunos dicen, ¿cómo se te ocurre, Hernán? En nuestro sistema legal o judicial hay mucha corrupción. Si se implementara la pena de muerte estarían matando a muchos inocentes, ¿verdad? Y dices, pues sí, no sé si estuviste, me enteré de algunas estadísticas que sacaron de nuestro gobierno, de cuánto le costaba al gobierno, 40 millones de pesos, mantener a los que habían sido encarcelados de manera preventiva, pero que realmente eran inocentes,
lo que le costaba era 40 millones de pesos en sostener a esos que estaban encarcelados, que eran inocentes, pero como quiera los metieron a la cárcel mientras investiga. Imagínate la probabilidad de que alguien muera bajo la pena de muerte en nuestro sistema judicial, siendo inocente, sería muy alta. Dice, ¿a poco a ti te gustaría que te acusen de un crimen que merece la pena de muerte y tú eres inocente? Y dices, pues no me gustaría, pero ese no es el punto. Estamos hablando de justicia. Justicia. ¿Qué es lo justo? Lo que corresponde. Por eso cuando dice ojo por ojo, diente por diente, ¿qué significa? Algunos dicen, esto promueve la venganza. Dios es un Dios vengativo, que dice, te sacaron un ojo, ve y sácale tú el ojo a él. ¿Te tumbaron un diente? Ve y túmbale el diente a él. ¿Lo has escuchado ese argumento? Y luego dice, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Versículo 21. No, perdón. Versículo 19. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo aplicas eso? O sea, llego, oiga, es que me quebró el brazo. ¿Te quebró el brazo? A ver, échame tu brazo. Mándale paz. Y se te quiebra. Ya, se pueden ir los dos. Ya se hizo justicia. ¿A eso se refiere? ¿De qué está hablando aquí? ¿Es una promoción a la venganza? ¿Te está incitando a que te vengues? No, está restringiendo la maldad. Está limitando el castigo. Está diciendo que tú no puedes castigar desproporcionadamente a las personas. Tiene que ser proporcional la pena al delito. ¿Se entiende? Si te vas a quejar porque te sacaron un ojo, no necesariamente es literal, ¿verdad? Bueno, a él le sacas el ojo. Lo que significa es proporcional al delito. No puedes pasarte y darle un castigo que no corresponde a su delito, ¿verdad? A su falta. Ahora, pregunto yo, ¿cómo haces justicia cuando un hombre asesina a una persona? ¿Cuál es el precio justo que debe de pagar? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto? 20,000 pesos, 100,000 pesos, 500,000, 1,000,000, varios millones. ¿Cuántos millones te gustan? ¿Cuánto tiene que pagar una persona para resarcir el daño que hizo al quitarle la vida a otra persona? ¿Cuál es el pago justo por quitar una vida? Otra vida. No hay otro pago que se pueda dar por la vida más que otra vida. Entonces, cuando Dios dice, el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte, es porque es lo único justo que se puede hacer en ese caso. Si no se le quita la vida, entonces está haciendo injusticia, porque está pagando menos por lo que quitó. Por eso es claro, el que mate un animal paga el precio del animal. ¿Cuál es el precio de una vida? Solamente puede compararse o el precio con otra vida. Puesto que todos somos iguales a los ojos de Dios, todas las vidas valen lo mismo. La única forma justa de pagar el haber quitado una vida es entregar tu vida. ¿Verdad? Entonces piensa, ¿por qué la gente se molesta cuando tú les dices sí, que les quiten la vida al que quitó la vida? ¿Cómo se te ocurre si Dios es un Dios de amor? Bueno, sí es cierto que la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que Dios es justo. Y eso casi nadie se acuerda, casi nadie lo sabe, ¿verdad? A todos les gusta hablar de un Dios de amor, aún a los que no hacen nada por servir a Dios, ni por conocer a Dios, ni por obedecer a Dios. Viven su vida como mejor les place, pero cuando tienen un problema se acuerdan que Dios los ama, porque así les enseñaron, y van y le piden cosas. Señor, yo sé que tú me amas y que tú eres bueno, así que ayúdame, esta vez te prometo que sí voy a ir a la iglesia. Y hasta pretenden sobornarlo, ¿verdad? Como si fuese una novia tóxica.
Es absurdo. Si pensamos en justicia, lo único justo para un asesino es que pague con su vida. ¿Qué se gana con eso? También Dios, bueno, más adelante lo vamos a leer, con esto se refrena la maldad del hombre. No sé si has visto, digo, no lo he visto yo en persona, pero he visto videos de personas que asesinan y les preguntan que por qué, pues porque me caía mal o porque sí, yo lo pago, cumplo mi condena y ya. Se les hace barato. Están dispuestos a pasar esos años en la cárcel y después salen, pero ya se desahogaron matándolo. Y luego tenemos todos que mantenerlo con nuestros impuestos, ¿verdad? Se le da techo, comida y vestido. ¿Cuántas personas están en la calle que deberían merecer esa ayuda y no la tienen porque no han cometido ningún delito que amerite encarcelarlos? Pero los que están en la cárcel no hacen nada de provecho y se les provee a todas sus necesidades. Y hoy pasan muchas cosas feas en la cárcel, no lo dudo, pero tienen la provisión del gobierno que muchas otras personas deberían de tener. Entonces son temas complicados, pero si hablamos de justicia es muy claro. Es muy claro. Por eso cuando Jesús regrese, no va a regresar en calidad de cordero, ¿verdad? Como que ese va a ser el error de muchos, que esperan que cuando Jesús regrese, como Él es bueno, los va a perdonar a todos. Pero cuando Él regrese, vendrá a hacer justicia. Y si consideras la parábola de los talentos, cuando regrese, después de juzgar a sus siervos, dirá: todos aquellos que no me querían por rey, tráiganlos y mátenlos delante de mí. Nadie ve a Dios así, ¿verdad? Nadie se imagina a Dios así. Nadie se imagina que cuando regrese eso va a pasar. Y los que se lo imaginan se ven del otro lado, ¿verdad? Ese es el problema de la predicación no bíblica, que habla solamente del amor de Dios y omite la justicia. Todas las personas que han oído hablar de ese Dios que es solo amor y no justicia, se han formado un ídolo en su cabeza. Y mucho, digamos que la responsabilidad de eso la tienen los que se dicen cristianos, cuando evitan por completo los temas de la justicia divina y se concentran solamente en el amor. Entonces, la ley del talión es castigo justo, proporcional a la falta. No puedes abusar. El que va a cometer el delito sabe que se le tiene que hacer justicia. Y eso debe, en cierta manera, disuadir al delincuente, ¿verdad? Imagínate, no sé si hace tiempo era muy común ver videos de los musulmanes lapidando homosexuales o arrojándolas desde el techo de un edificio. No sé si los llegaste a ver en algún momento. Todas las críticas contra la lapidación y contra esos delitos. Bueno, no estoy diciendo que lo que hicieron está bien, ¿verdad? Pero fíjate la reacción de las personas que se ven a sí mismas como personas buenas. Pregúntale a cualquiera que no sea cristiano si es una mala persona y te va a decir que no. Lo estoy viviendo en mi trabajo. Cuando le digo: ¿y tú te consideras buena persona o mala persona? ¿Buena persona? ¿O bajo qué estándar? Bueno, pues no soy borracho, no soy secuestrador, no soy ladrón. Digo: bueno, ¿pero has mentido? Claro que he mentido. ¿Quién no? ¿Has robado algo? No, pues sí me he robado algunas cosas. Y síguele: ¿has codiciado a una mujer que no es tuya? No, pues sí también. Entonces, ¿cómo le llamas a alguien que roba, a alguien que miente, a alguien que codicia a la mujer de su prójimo? Según los 10 mandamientos, ¿eres una buena persona o una mala persona? Y se quedan en shock. Se les ve la cara así como que entienden lo que les estoy diciendo, pero siguen convencidos de que ellos no son malos. Pero no puede ser tan estricto. También hago cosas buenas. No dudo que has de haber hecho alguna cosa buena.
Pero, ¿tú crees que se pone una balanza? Como alguna vez escuché a un judío explicarlo. Las obras buenas y las obras malas, y hacia donde se incline la balanza determina si te salvas o no. ¿Y dónde está la justicia? Y les pongo ese mismo ejemplo. Le digo, a ver, ¿tú te imaginas que si te juzgan, ponen tus obras buenas de un lado y tus obras malas del otro? Y si pesan más las buenas, te salvas. Y dicen, sí. ¿O te parece que eso es justo? ¿Es lo más justo? Ni siquiera entienden qué es la justicia. Todo se debe a una distorsión del término justicia. Entonces, cuando Dios está diciendo esta serie de reglas y pone el ejemplo con el blasfemo, es un mensaje muy claro a todos los que vivían con los israelitas y los israelitas, sobre todo cuando dice en el versículo 22, una sola ley regirá tanto para el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Está diciendo, parejos todos. No hay distinción. Seas de los que se apegaron o seas de los israelitas, es la misma ley para todos. No se le condenó a muerte porque no era israelita, sino porque desobedeció la ley y aplica por igual a todos independientemente de quién seas. No importa si eres sacerdote, sumo sacerdote, lo que fuera, todos con el mismo valor ante Dios. Por último, Levítico 24-23, Moisés les comunicó todo esto a los israelitas y ellos sacaron al blasfemo fuera del campamento y allí lo apedrearon. Los israelitas procedieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Ahora mencionaba hace rato los videos de las lapidaciones porque son muy crudos. Es difícil para nosotros ver, no sé si has visto alguno de esos videos, cómo agarran piedras muy grandes y se le avientan a la persona. ¡Órale! Y están entre todos, se ve una especie de frenesí, donde están todos buscando piedras y se las avientan porque quieren matarlo. Imagínate ver esa escena. Para nosotros quizás para muchos sería insoportable. Pero si tú eras un testigo, tú tenías que apedrearlo, como sucedió con Esteban, cuando los testigos le dijeron a Saulo que cuidaran sus mantos para apedrear a Esteban. Es lo que dice aquí, todos debían de poner las manos sobre la cabeza de él, ¿verdad? Del culpable. Dice el comentario Elicols que los testigos y los jueces que habían escuchado el caso también tenían que poner las manos sobre el condenado a muerte. Es una manera muy distinta de ver las cosas a la que estamos acostumbrados. Hoy en día, por medio de las redes sociales es muy fácil insultar y decir muchas cosas porque estás lejos, ¿verdad? Y yo soy de antes del internet y parece que es mucho, pero es hace poquito. Bueno, ya el ejército tenía el internet ya, pero no en el público en general. Y ofender a alguien era un riesgo, no sé si tú te acuerdas. ¿Cuál era el riesgo de ofender a alguien? Bueno, tenías que ir a decírselo. Y el riesgo es que te dé un buen golpe de regreso por atreverte a decir eso. Así que tenías que pensarlo muy bien a quién le ibas a decir algo. Porque sabías que la consecuencia era inmediata. Y ahora no existe esa consecuencia. Personas, y se ve, totalmente ignorantes de un tema, insultan a los que tienen estudios y credenciales en el tema. Personas con muchos años, yo lo he visto incluso en los cristianos, hombres que se han dedicado a servir a Dios durante muchos años y han acumulado mucha experiencia y sabiduría, muchachos imberbes, sin experiencia, los juzgan y los insultan como si supieran, como si tuvieran toda la evidencia y son rápidos a juzgar y condenar y no hay ninguna consecuencia. Deberíamos regresar a los tiempos de antes, donde había consecuencias por lo que decías.
Y piénsalo de esta manera: cuando unas personas que no saben nada del tema, no tienen preparación alguna, se ponían a platicar con otros, ahí quedaba, ¿verdad? Y quienes sabían les daban una buena lección, les callaban la boca para que dejen de estar hablando cosas que no saben. Ahora en internet se juntan todos y dicen puras barbaridades, y son la mayoría, y nadie les dice nada. Estamos en una situación muy crítica, porque esa no es la vida real. Hace poquito vi un video de este exboxeador Mike Tyson. ¿Se acuerdan de él? Un hombre muy agresivo a la hora de boxear. Estaba golpeando a una persona en el avión, en un vuelo, y me tocó ver que estaban hablando mal de Mike Tyson. Y después decían que pasaban en el video como esta persona que terminó golpeada estuvo molestando y molestando y molestando continuamente a Mike Tyson durante el vuelo, y Mike Tyson pues hizo lo que mejor se le da, darle unos buenos golpes, y no lo justifico, pero entiendo que recibió la consecuencia de sus insultos y de sus burlas. ¿Y cómo te atreves a insultar a un ex campeón peso pesado? ¿Quién tiene el valor de decirle cosas en su cara? Alguien que está acostumbrado a que ofende sin recibir consecuencias, y recibió su consecuencia. Hay muchas cosas buenas en las redes sociales, pero lo malo es que la gente le está enseñando que no hay consecuencias por sus actos. Lo peligroso es que se le ha dado, mira, en mis tiempos, que no se hace mucho, para que alguien hablara a un micrófono en televisión o en algún reportaje especial, tenía que tener muchas credenciales para hacerlo. Hoy en día cualquiera lo hace y le dan la misma importancia. Cualquiera, aunque no sepa nada del tema, tiene toda una plataforma para expresar sus ideas. Y no hay quien lo impida. Y engañan a mucha gente, confunden a mucha gente. Ver el sistema en el que vivían los israelitas nos suena o nos puede parecer muy rígido, extremista, pero es un sistema basado en la justicia. Ahora piensa, en el nuevo reino, cuando Jesús venga, dice la Escritura que nosotros también juzgaremos junto con Él, con vara de hierro a las naciones, y se hará justicia. Imagínate que el sistema legal estuviera a cargo de Jesús. ¿Qué pasaría con todos los criminales? Recibirían su merecido, justamente, sin parcialidad. Y a algunos les parecería como un régimen totalitario. ¿Dónde están los derechos humanos?, dicen algunos. Cuando el asesino decide quitarle la vida a una persona, renunció a los derechos que tenía, ¿verdad? Que lo hizo voluntariamente. Así que es un tema controversial. Hablar de la justicia ante las personas de nuestra sociedad es un tema que les cuesta mucho comprender. Y bueno, que Dios nos dé sabiduría cuando hablemos de eso, que tampoco nos podemos quedar callados, ¿verdad? Cuando yo escucho que dicen, no, pero Dios es bueno y nos va a perdonar, ¿de dónde sacaste esa idea? Si Dios simplemente te perdona así porque sí, entonces Dios no es justo. No, pero la Biblia dice que Dios quiere que todos nos salvemos. Sí, pero si te arrepientes. Si no, ¿cómo? No, sí me arrepiento de las cosas que hago. No, no remordimiento. Arrepentimiento es que ya no lo vuelves a hacer. Y me doy cuenta de tantas ideas falsas que tienen las personas acerca de Dios y que lo han aprendido, mucho de eso lo han aprendido de los cristianos, da vergüenza. Yo les tengo que decir, cuando digan, ¿tú qué eres? Me dicen, yo soy cristiano, pero no como tú crees, les digo. No como tú crees. Porque ya, no sé, o sea, como cuando yo vengo los domingos y me vengo caminando por acá y está el tráfico, ¿verdad? Y decimos, llegó la hora del desfile, que todos se te quedan viendo. Y yo, ¿qué pensarán cuando yo vengo con traje caminando por la calle? ¿Qué piensan que soy? Testigo de Jehová. ¿Verdad?
¿Quiénes son los únicos que se visten así? Los testigos de Jehová para andar en la calle. Vengo en la calle y la gente se viene trajeado, trae una mochilita como la traigo yo, es testigo de Jehová. Luego hay un prejuicio, ¿verdad? Por lo que están acostumbrados a ver. Si anduviera por la calle con bata blanca dirían, es doctor. Si digo, soy cristiano, asocian lo primero que saben de los cristianos. Y eso es grave. Es grave. Pero bueno, con respecto al blasfemo, Dios le da una señal clara a todos, israelita y extranjero. Aquí se hace justicia sin importar quién seas. Y se aplica lo justo a lo que hayas hecho. Si te atreves a hacerlo, pagas las consecuencias. Consecuencias por lo que haces y en este caso por lo que dijo. Consecuencias por lo que dijo. Algo que nos hace mucha falta en nuestra sociedad, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios fue justo con este hombre por lo que dijo. ¿Cómo nos sería a nosotros si nos juzgaran por cada cosa que decimos? La Biblia dice que daremos cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Te pones a pensar antes de hablar o piensas después de que hablaste? Todo hijo de Dios debería saber que la Biblia dice que aún el necio, cuando se queda callado, pasa por sabio. El sabio guarda silencio y escucha antes de responder. ¿Por qué? Porque está consciente de la gravedad, de la importancia en lo que dices. Puedes, como dice la Escritura, con la lengua puedes llevar muerte, ¿verdad? O puedes llevar vida. Como cristianos deberíamos reflexionar siempre y practicar, porque es algo que se debe practicar, el pensar antes de hablar. Cuando te preguntan algo, cuando te ofenden, cuando te insultan, cuando lo que sea, tienes que pensar muy bien lo que vas a decir. ¿Lo que voy a decir glorifica a Dios o no? ¿Cuál sería la consecuencia si digo esto? Aunque la gente no está acostumbrada a tener consecuencias por lo que dice, nosotros sí deberíamos estar conscientes de eso. Porque nuestro propósito es glorificar a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. También dice la Escritura que reprendas al necio como merece, pero también dice que no discutas con él porque también quedas a su nivel. De que hay ocasiones en las que sí tienes que decirle que está mal y mostrarle su ignorancia, y hay otras ocasiones en que dices, no, como dicen, no te pongas a pelear con el necio, te rebajas a su nivel y te gana por experiencia. Pero todo lo debes de pensar, debes de meditarlo, porque daremos cuentas de nuestras palabras, sobre todo en nuestra familia. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tu esposa? Podemos hacer mucho daño por cómo decimos las cosas, aunque no digamos una mala palabra, la forma en la que la decimos o el gesto que tenemos cuando lo decimos puede causar daño. Y eso también hay que pensarlo. El mal, ra en hebreo, sufrimiento, adversidad, dolor, angustia. Cuando hablamos, hacemos mal, le hacemos sufrir a la otra persona. Si queremos hacer el bien, es necesario reflexionar antes de hablar y asegurarnos que lo que estamos por decir trae vida y no muerte, edifica y no destruye y glorifica a Dios. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque a pesar de nuestra necedad, tus misericordias son nuevas cada mañana. Perdónanos por todas las palabras ociosas que hemos dicho, por todas las cosas que no debimos decir y las dijimos, por todas las cosas que dijimos y no era el momento oportuno, por todas las buenas palabras que dijimos pero con una mala actitud, con un mal gesto,
Todas estas ocasiones, Señor, en las que nuestras palabras provocaron daño, incluso daño a tu nombre, a tu evangelio, cuando pisoteamos, Señor, la reputación del cristianismo. Perdónanos cuando por nuestra culpa, Señor, se habla mal de ti. Cuando dicen, ¿y eso que es cristiano? Y mira lo que dice. Perdónanos, Señor. Enséñanos a pensar antes de hablar, a reflexionar lo que hemos hablado, aunque ya haya pasado, a meditar lo que estuvimos haciendo y también lo que estuvimos diciendo. Enséñanos, Padre, que hay sabiduría en reflexionar antes de hablar, en preparar nuestra respuesta antes de abrir la boca, en filtrar lo que nuestras emociones quieren decir, filtrarla con nuestra mente, asegurándonos que lo que salga de nuestra boca, Señor, hasta donde dé nuestra capacidad, asegurarnos que trae vida, que edifica. Muchas veces, Señor, tendremos que decir cosas difíciles y dolorosas, pero si es la verdad, Señor, y es el momento oportuno, danos la firmeza para hacerlo, con gracia, con sabiduría. Estamos llamados, Señor, a hablar de forma amena y de buen gusto, a dar razón al que nos demanda sobre nuestra esperanza. Y te rogamos que nos des la sabiduría para elegir las palabras apropiadas en el momento oportuno, saber cerrar la boca cuando debemos callarnos, saber, Señor, tener paciencia y no confrontar cuando no es el momento oportuno. Todo eso es imposible que lo podamos detectar, pero por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que nos puedes guiar. No permitas que por mis palabras sea vituperado el Evangelio, que sea desprestigiado, Señor, tu Evangelio por causa nuestra, por lo que decimos o por lo que hacemos. Al contrario, Señor, y a pesar de nuestras debilidades, tu nombre sea glorificado. Que se diga de nosotros como de tus discípulos. Se ve que es gente inculta, pero se ve que han estado con Jesús. Enséñanos, Padre, al hablar, a no buscar gloriarnos a nosotros mismos, no buscar demostrar que sabemos mucho, al contrario. Enséñanos, Padre, a ocultar lo que sabemos para pasar, Señor, desapercibidos, para que la gloria no sea nuestra. Cuando hablemos, Señor, y lo hagamos con sabiduría, danos la oportunidad, Señor. Pon todo en nosotros para que dejemos en claro que no somos nosotros, sino tú por medio de nosotros. Cuando hablemos de la sabiduría que nos enseña tu palabra, que dejemos en claro que no es porque nosotros seamos sabios, sino porque conocemos tu palabra. Que quede evidente a todos que la sabiduría que lleguemos a demostrar al hacer o al hablar, quede claro que esa proviene de ti y no de nosotros. Y cuando cometamos errores, Señor, quede claro que eso proviene de nosotros y no de ti. Permítenos, Señor, aun cuando nos equivocamos, glorificarte por medio de nuestro arrepentimiento. Y cuando cometemos un error, Señor, podamos decir las palabras correctas y justas al pedir perdón y buscar resarcir el daño. Enséñanos, Padre, a entender que hay consecuencias por todo lo que hacemos y también por todo lo que decimos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. La sesión la tuvimos ayer, ahora sí hubo sesión. No tendremos sesión hasta dentro de 2 semanas, si Dios lo permite. A ver si hay algunas preguntas. Bueno, vamos a dedicar 15 minutos a responderlas, las que alcancemos. Si la pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo, trataré de responderla. Empiezo a leer la primera. Gustavo Carrillo dice: buenas noches, pastor. Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. Con respecto a lo de pena de muerte, en Romanos 13:4, habla sobre la autoridad. No en vano tiene la espada.
el término espada se puede hacer referencia a la pena de muerte como algo que Dios estableció a nuestras autoridades para ejercerla. Muchas gracias, pastor. Mira, cuando Pablo habla sobre que la autoridad no porta en vano la espada, creo yo se puede entender, dado que sabemos para qué era la espada, ¿verdad? En primera instancia es un disuasivo, ¿verdad? Para que no te metas con la autoridad. Y en segunda instancia, pues es el tipo de castigo que puede infligir. De manera que yo creo que al momento en que Pablo habla sobre la autoridad que tiene para portar la espada, creo que está en armonía con lo que encontramos en el Antiguo Testamento con respecto a la pena de muerte. Sabemos que en el Antiguo Testamento era una teocracia, ¿verdad? Donde Dios dictaba las leyes. Y ya después, con los romanos vemos que hay una autoridad secular. Pero como ya estudiamos también, no es una institución independiente o ajena a Dios, sino que también está al servicio de Dios para castigar al malvado. Así que creo que la referencia que Pablo hace a la espada está en armonía con el concepto de pena de muerte. Siguiente. Carlos Leal, usar chistes, memes o expresiones comunes donde se mencione a Dios, ¿sería usar el nombre de Dios en vano? Para nosotros es muy raro esto, ¿verdad? De usar el nombre de Dios en vano. No estamos acostumbrados a comprenderlo, pero si consideramos, como Jesús dijo, que le dijo al Padre que santificara su nombre, ¿verdad? En el Padre Nuestro dice que oremos que sea santificado el nombre de Dios. Lo entendemos como que sea algo puesto aparte, con la seriedad y el valor que corresponde. Y cuando tú hablas a la ligera de las cosas de Dios, estás en el sentido estricto profanando el nombre de Dios, que lo estás usando como si fuese algo común y corriente. Y eso es pecado. No está penado con la muerte, ¿verdad? Si no, estarían muchos muertos. No está penado con la muerte en el pacto de gracia, pero sigue siendo un pecado, porque incluso cuando la gente habla de Diosito, no, es que mi Diosito, me parece que es incorrecto, ¿verdad? Referirse así al Rey del Universo. Tienes que comunicar esta seriedad que corresponde a Dios, a la Trinidad, ¿verdad? Lo que corresponde, que cuando tú hablas de Dios, transmitas lo importante que es Dios, ¿verdad? Para ti. Cuando haces lo opuesto, de la forma que sea, porque así como dice que Dios juzgará nuestras palabras, no puedes tomarlo estrictamente que solo lo que dijiste, también va a juzgar tus publicaciones, ¿verdad? En Facebook, las cosas a las que le diste me gusta, las publicaciones que compartiste, porque tú estás manifestando tu apoyo a todo eso, aunque oralmente no lo dijiste. Así que sí, hay consecuencia por lo oral y por lo escrito, lo que tú estás expresando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque se tome como algo inocente o simplemente cómico, distorsiona el concepto de quién es Dios para nosotros ante los demás. Siguiente, Kimberly. Buenas noches, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Que el remordimiento es una emoción, ¿verdad? Te sientes mal por lo que hiciste, pero pasa esa emoción o ese sentimiento y lo vuelves a hacer. Es como el borracho que tiene dolor de cabeza al siguiente día en la mañana y se dice a sí mismo, no vuelvo a tomar, pero llega el fin de semana y vuelve a tomar. Tuvo remordimiento, más no arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, como se nos traduce del griego, la palabra es cambio de mente. Y tú no lo produces, ¿verdad? Tú no puedes cambiar tu propia mente. El arrepentimiento es algo que Dios da. El arrepentimiento implica un cambio en la manera de pensar. Y todos hacemos lo que nos parece correcto, ¿verdad? Ya sea que lo estés comparando con el estándar bíblico o no, haces lo que te parece mejor. Así como piensas, así eres. Cuando tu pensamiento tu pensamiento cambia, tú eres de otra manera. Si tú concluyes que algo que estabas haciendo te perjudica y estás plenamente convencido de eso, no lo vas a volver a hacer, porque sabes que te perjudica. Pero a veces es una emoción, decir, no, ya sé que no debo hacer esto, pero lo vuelves a hacer.
Pero cuando estás plenamente convencido y no es una emoción, sino una decisión, y te apartas de eso, entonces sabes que te arrepentiste. Yo, en mi caso personal, yo fumaba mucho antes de conocer a Cristo, y el día que yo le entregué mi vida a Cristo, porque sí me enseñaron, pero el día fue que Él me regeneró, no volví a tocar un cigarro. Simplemente dije, esto no me sirve, ya no quiero volver a fumar. Y jamás volví a fumar. Y ni siquiera me costó. O sea, simplemente dije, ya no quiero fumar. Y ya. Ni siquiera lo sentí, ¿verdad? Dije, no quiero volver a fumar. Y no volví a fumar. Ya tengo, ¿qué? 25 años. Ese es el arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar y ya no haces lo que hacías. Y ni siquiera puedes decir, no, hombre, me gustó bastante. No, simplemente ya no tenía sentido para mí y no lo volví a hacer. Yo puedo decir que en ese caso no pasé ni siquiera por el remordimiento. Fue arrepentimiento directo. Entonces, la diferencia es así, ¿verdad? Un sentimiento que pasa o una decisión, convicción que se queda para contigo y nunca te abandona, ¿verdad? Siguiente. Nada más dice Marcos. Buenas noches, pastor. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 12:31 que todo pecado será perdonado menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Eso aplica también para nosotros. Nosotros perderemos la salvación por hacer blasfemia. ¿Y cómo sería un ejemplo de blasfemar contra el Espíritu Santo? Mira, piensa en la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y la Biblia dice que en el libro de la vida están escritos todos aquellos que son para salvación, ¿verdad? Elegidos para salvación. Y ese libro se escribió antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios escribió en su libro Hernán Valdés, y luego resulta que yo aquí blasfemo al Espíritu Santo, cometiendo el pecado imperdonable, por lo tanto no me puedo salvar, Dios tendría que borrarme de ese libro si me había escrito, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios me borre del libro implica que Dios no era omnisciente, porque no supo que yo no me iba a salvar porque blasfemaría contra el Espíritu Santo. De manera que si Dios decide salvarme, pero en realidad no me salvo, Dios no es Dios, porque no es omnisciente. Si consideras la omnipotencia, Dios quería salvarme, pero no pudo porque yo blasfemé, entonces Dios fracasó en su intento de salvarme. Y Dios no intenta, porque Él es omnipotente, Él hace. De manera que si Dios pretendía salvarme y no pudo, Dios ya no es Dios porque no es omnipotente. Dios es sabio, ¿verdad? Él hace las cosas de la mejor manera posible. Si Él ordenó salvarme y organizó todo el universo para que sus elegidos se salven, pero en realidad no me salvé, entonces Dios le faltó sabiduría porque no supo hacer las cosas de manera que me salvara, entonces Dios ya no es Dios. Hay muchas formas de ver que es absurdo pensar que alguien que Dios ordenó que sea salvo, en realidad no se salva. Por eso, ningún hijo de Dios blasfemará contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Ningún hijo de Dios cometerá el pecado imperdonable, porque si así fuese, Dios no es Dios. Ahora, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues no están todos los cristianos de acuerdo, pero si consideras la blasfemia contra el Espíritu Santo a la par con la apostasía, que aquellos que tuvieron acceso al Espíritu Santo probaron los dones celestiales y aún así se apartan de esas cosas, dice, ya no hay más esperanza para ellos. También es imperdonable la apostasía. Entonces, si solo hay un pecado imperdonable y tú ves las consecuencias de la apostasía, el pecado de muerte del que habla el apóstol Juan, puedes llegar a la conclusión de que se refiere a lo mismo. En el caso de los fariseos, a los quienes Jesús les advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, estaban diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás, en lugar de atribuírselo al Espíritu Santo. Están blasfemando contra el Espíritu Santo, pero ellos tienen una evidencia impresionante del poder de Dios. Y aún así se atreven a atribuirle ese poder a Satanás, o sea, están negando la verdad que tienen delante de sus ojos, tal como lo hace un apóstata que se benefició de la convivencia con la iglesia. Por eso creo yo que pensar en el pecado imperdonable, en la blasfemia contra el Espíritu Santo, está conectado con la apostasía.
no es algo que necesariamente, no es una palabra que se te escapa, es un acto voluntario, ¿verdad? Una negación consciente del poder de Dios y se le atribuyes algo más. Pero es muy complicado responder bíblicamente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo porque no lo dice, ¿verdad? Entonces, construyes teorías y un día le preguntaremos a Jesús, ¿verdad? Siguiente, Diana Ruiz, buenas noches, pastor. La ley del talión solo la practicaba el pueblo judío. Tengo entendido que no. Ahorita no tengo en la mente que en otras civilizaciones se encontraron leyes similares donde procuraban la justicia. Así que no es propiamente algo que Dios inventó ahí, ¿verdad? Y se los dijo por primera vez, sino que es una manera de expresar cómo debe de ser la impartición de justicia, precisamente justa. Y los israelitas no eran los únicos que tenían ese concepto, ¿verdad? Había también otras civilizaciones que buscaban la justicia, pero ahorita no me acuerdo el nombre de ellas. Siguiente, Lázaro Garza, entonces sería correcto para un cristiano impulsar una ley de pena de muerte en la actualidad. Bueno, quién sabe. Precisamente por el argumento de la deficiente impartición de justicia de nuestro sistema. Entonces, cuando hablamos la pena de muerte es algo justo, la respuesta debe ser sí, dado que es Dios quien la instituyó haciendo justicia. Ahora, ¿tenemos la capacidad de administrarla? Ahí se vuelve un tema complejo, ¿verdad? Porque México es uno de los países más corruptos a nivel mundial. Entonces, tratar de hacer algo justo, como la pena de muerte al extremo, sabiendo que estás en un sistema muy corrupto a nivel global, se vuelve una decisión muy complicada. Porque tendrías que, no nada más es que se apruebe la pena de muerte, sino que tendrías que robustecer todo el sistema para asegurarte que a ningún inocente le apliquen la pena de muerte. Entonces, no nada más es impulsar la ley, sino que habría que modificar cosas en todo el sistema para poder tener confianza que una vez aprobada la ley puede haber regulaciones o candados para que no se aplique la ligera y ningún inocente muera, ¿verdad? Tendría que analizarse con mucho más detalle, no es así de simple. Siguiente, dice Marcos, buenas noches, pastor. Matar a alguien en defensa propia, ¿eso va en contra de la pena capital? Mira, cuando leímos hoy que el que mate a una persona, la traducción correcta es asesinar. No es lo mismo matar que asesinar. Un león mata a una cebra, un león no asesina a una cebra, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el asesinato implica alevosía, ventaja, planeación, ¿verdad? Es un acto voluntario, no como impartición de justicia, sino por venganza propia o convicción propia. Entonces, cuando vemos que Dios dice que apedreen al blasfemo, diría, ¿está Dios asesinando al blasfemo? No, lo está matando, sí, pero no lo está asesinando, porque es una aplicación de justicia. Y cuando los que apedrean a este hombre lo matan, decimos lo matan, no lo asesinan, porque es impartición de justicia. Pero cuando un hombre le tiene coraje a otro o quiere tener lo que él tiene y por eso lo mata, hablamos de asesinar. Lo que está prohibido es el asesinato. Quien asesine a una persona paga con su vida. Pero un caso extremo, si alguien, tú que conoces de Dios, alguien entra a tu casa, tienes esposa, hijas, y trata de matar a tu esposa o violar a tus hijas, y la única forma en la que puedes evitar que lo haga es quitándole la vida, ¿qué harías? Es una pregunta que muchos usan como trampa para los cristianos. ¿Qué responderías? Si la única alternativa que tengo para evitar que mis hijas sean violadas o que les quiten la vida es quitarle la vida al agresor, ¿qué decides? Y ¿se acuerdan cuando vimos eso en la ley que eso fue en Éxodo, ¿no? Cuando se hablaba de que alguien entraba a la casa de alguien y si era de noche y le quitaban la vida, no había no había delito que perseguir porque era imposible que determinara quién era, pero si era plena luz de día y le quitaban la vida al que invadía una casa, entonces contaba como asesinato. Y eso lo podemos usar como un criterio. ¿Cuál era el criterio? Si tú sabes identificarlo plenamente, no es necesario que le quites la vida, ¿verdad? Porque podrías pedir que se haga justicia.
Pero una circunstancia donde no ves quién es y está amenazando a ti y a tu familia y le quitas la vida, Dios mismo decía que no era un asesinato. Yo creo que espero que Dios no nos ponga a ninguno de nosotros en esa situación. Pero si yo usara un criterio basado en lo que la Biblia dice, si fuese la única opción quitarle la vida al agresor para proteger a mi familia, le quito la vida. Porque estoy llamado a proteger a los míos. Quizás no estés de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero eso es lo que yo haría. Y más o menos te platico cómo es que mi razonamiento, partiendo de la Escritura, me lleva a esa conclusión. Tú dices, Norman, pero ¿qué tal si nada más lo amagas y no es necesario matarlo? Entonces no es la situación donde la única forma sería quitarle la vida. Si puedes dominarlo, ¿verdad? Y esperar a que llegue la policía, pues no tienes por qué quitarle la vida. Pero si la única forma de evitar que los tuyos salgan dañados sea quitándole la vida, yo creo que no habría problema bíblicamente si matas en defensa propia. Pero si se me tratara de quitar la vida por mis convicciones cristianas, o si mis hijos fueran a perder la vida porque yo digo que soy cristiano y me dicen que tengo que negar a Cristo para que se salven, no puedo negar a Cristo sin importar el precio. Tendría que permanecer fiel, ¿verdad? Aunque mis hijos pagaran con su vida por no negar yo a Cristo, no puedo negar a Cristo, ¿verdad? En ese caso nos pasaría como los mártires, como a Esteban, como a muchos cristianos en la historia que murieron devorados por fieras o encendidos como antorchas, familias enteras por no negar a Cristo. Cuando se trata de entender que se trata de obedecer a Dios o tu vida, obedeces a Dios sin importar el precio. Cuando no tiene nada que ver con eso y simplemente es un ataque y tú puedes evitarlo, pues entonces haces lo que tengas que hacer para evitarlo. Pero fíjate que son cosas diferentes, ¿verdad? Espero que Dios no nos ponga a nosotros, a ninguno de nosotros, ahí sí, porque nada más nosotros, ¿verdad? Ni a los que están en línea. Espero que no nos pongan en situación, pero sabemos que al otro lado del mundo hay cristianos perseguidos que llegan a esos extremos. Que Dios nos dé sabiduría si algo así llega a pasarnos. Bueno, se acabó, ¿verdad? Se acabaron las preguntas, pero hay avisos. ¿Ok? Bueno, recordar lo de la reunión de mujeres, ¿verdad? Reunión de mujeres es este sábado ya. Como lo dije el domingo, el tema va a estar picoso. Conviene a los esposos que se aseguren que sus esposas vengan y por supuesto que les conviene a las mujeres venir, ¿verdad? No es necesario, no tienen que ser cristianas las mujeres, pueden venir cualquier mujer de cualquier edad, ¿verdad? De adolescente para arriba, ¿verdad? De cualquier edad. Los temas que se tratan tienen que ver con la mujer, esté casada o no, así que todas están invitadas. Y ya, ¿verdad? Despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo para continuar con nuestro estudio sobre Jesús.